Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén, amén. Un aplauso para el Señor en este nuevo día. Bendecimos la gracia y el amor de Dios para nosotros. Hermanos, vamos hoy a hacer esta celebración de la palabra, pidiéndole al Señor, en primer lugar, que nos bendiga, que nos llene de su gracia y que podamos vivir plenamente esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitamos a Ulises González en su cumpleaños. ¿Dónde está Ulises? Dice aquí Ulises González. Está allá atrás. Está atrás. Mire, un aplauso para Ulises que está por allá. También le vamos a pedir al Señor, vamos a encomendar todas nuestras necesidades y las que seguramente ya se leyeron, ¿verdad? Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados en este momento. En un momento de silencio nos arrepentimos. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor, para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuida de todas las cosas. No hay nadie a quien tenga que rendirle cuentas de la justicia, de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castiga a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente y todo amor, con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y mi súplica, da respuesta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor,
Todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, lo que no nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Texto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Jesús les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les digo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les respondió: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hombre enviará a sus ángeles
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse, por favor, un momento para reflexionar esta palabra de hoy. Muy bien, hermanos. La liturgia de esta semana se parece un poco a la liturgia de la semana pasada. ¿Recuerdan la semana pasada qué temas tocamos en la liturgia? ¿Cuál fue la liturgia que nos correspondió? Muy buena memoria, ¿verdad? ¿Cuál es la liturgia? La siembra, el sembrador. Fíjense que el Señor se vale de ese tipo de ejemplos para mostrarnos su gracia y cómo es el reino de Dios. Eso fue el domingo pasado. Nos mostraba la parábola del sembrador. ¿Y de qué nos habla esa parábola del sembrador? Nos hablaba de la eficacia de Dios y que nosotros tenemos que recibir esa semilla en un terreno bueno. ¿Y qué nos enseña? Que esa palabra de Dios se va cumpliendo. Eso nos enseñaba en la liturgia del domingo anterior. Hoy estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario. Por lo tanto, hoy también el Señor nos invita, así como nos invitó la semana pasada, nos invita a la perseverancia. Es decir, no hay semilla que se pierda, sino que Dios va haciendo el trabajo poco a poco en nosotros. A veces creemos que muchos de nuestros allegados, de nuestra familia, hemos orado tantas veces y creemos que se perdió esa semilla sembrada. Creemos que el esfuerzo nuestro también se está perdiendo. Y no es así. Dios va haciendo el trabajo, creámoslo. Dios va obrando. Dios, nada se le escapa. A Él nada se le escapa. Y lo dice la primera lectura. Esto lo destaca esta primera lectura muchísimo. Si estuvimos un poquito atentos a la lectura, vamos a encontrar, tienen todos su hojita, ¿verdad? Sí, por favor, la hojita del subsidio de la palabra. Pues si tenemos el subsidio de la palabra, vamos a ir a esa primera lectura rápidamente. Y vamos a encontrar, fíjense lo que dice. No hay Dios más que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. ¿Qué hace Dios? Cuida de todas las cosas. ¿Cómo hace Dios para multiplicarse con 8.000 millones de personas que hay en el mundo? Pero Él cuida de todas las cosas. ¿Hay algo que se le escape a Dios? No hay forma de que algo se le escape. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Porque Él nos conoce. ¿Pero por qué? Porque Él es un Dios grande, misericordioso. Y aquí dice, mire, tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todo, eres misericordioso con todo. Esto no es fácil de entender. ¿Por qué? Un Dios poderoso, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. ¿Qué acabo de decir? Que esas tres cualidades de Dios lo definen. Pero hay una cualidad que lo define aún más. Con todo su poder, ¿Dios tiene necesidad de nosotros? Pregunto. Nosotros de Él. A pesar de que como es el Señor omnipotente, que lo sabe todo, que lo ve todo, que es todopoderoso, que con una orden puede cambiar todo, para no decir otra cosa, puede cambiar todo. Y sin embargo, su gran aspecto, su gran cualidad, su gran misericordia su gran cualidad es su misericordia. Él es un Dios, dice el Salmo, es un Dios misericordioso y clemente. ¿Qué dice el Salmo de hoy? Señor, tú eres bueno y clemente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios tan inmenso, tan grande, tan poderoso. Y sin embargo, se hizo pequeñito. ¿O no? En un niño. Y vivió
la experiencia de ser niño y de tener una familia. Ese es el Dios grande que tenemos. Por eso es que Él es un Dios misericordioso. Y fíjense, hermanos, viendo esto de la gracia de Dios, siendo el Señor tan grande, al final dice algo muy hermoso, este texto. Dice, tú has enseñado a tu pueblo que seamos humanos y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza. Lo están leyendo, ¿verdad? Sí. Esa dulce esperanza. ¿Cuál es esa dulce esperanza? Porque el Señor al pecador le da tiempo para que se arrepienta. ¿Para qué le da tiempo el Señor? Para que se arrepienta. Ustedes lo oyeron, ¿verdad? El Señor les está dando tiempo a ustedes y me está dando tiempo a mí. ¿Para qué? Para arrepentirme. ¿Y cómo va eso? Ahí vamos, ¿no? El problema es que ¿cuánto tiempo es? No lo sabemos. Ese es el problema. Digo yo un problema, ese es un problema. Pero el Señor nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hasta cuándo va a durar la paciencia de Dios con nosotros? Pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Hasta cuándo dura la paciencia de Dios? Siempre. Por siempre. El pequeño detalle es que no nos acostumbremos a que Dios nos tiene paciencia. ¿Por qué? Porque empezamos. Bueno, yo me voy a acercar algún día a la iglesia. Bueno, es probable que yo me confiese un día. Algún día me voy a confesar. No sé cuánto tiempo de los que estamos aquí tendremos poco tiempo o mucho tiempo sin confesión, sin acercarnos a Dios verdaderamente. ¿Cuántos de nuestros familiares están en esa misma situación? Y entonces el Señor nos está invitando y nos dice, yo tengo paciencia, yo le doy tiempo para que se arrepientan. Pero, hermanos, no nos podemos confiar mucho. No es que Dios no sea veraz, claro que sí. Pero quiero referirme a que no echemos en saco roto esto. Él nos tiene paciencia, pero nuestra vida es... No vamos a durar para siempre, ¿o sí? Ajá. En la parroquia hoy se van a celebrar dos exequias. Una exequia de un muchacho que ustedes conocen seguramente. ¿De qué edad? Un vecino, ¿verdad? 28 años. Y el otro, creo que es otro señor que también falleció ayer, que tiene 35 años. Entonces, fíjense, es lamentable esa situación, ¿verdad? Tempranito los llamó el Señor. Digo yo tempranito por mi edad. Tempranito los llamó el Señor. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, le doy todo el tiempo para que se arrepienta. No podemos cambiar eso, hermanos. O sea, claro que Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Claro que Dios nos tiene paciencia. Claro que Dios es misericordioso, pero no podemos abusar de eso. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Como les estaba diciendo, podríamos pensar, bueno, yo tengo 35 años, me moriré a los 90. Eso nadie lo sabe. Si le preguntáramos a estos muchachos que deben estar ya en el cielo o que están ya en el cielo, le hubiéramos preguntado, bueno, y entonces, no, pero yo no pensé que me iba a ir tan rápido. Por eso, hermanos, es que no podemos abusar de la paciencia de Dios. No, que no importa, ahí no hay apuro. Cuando nosotros invitamos a un familiar o a un amigo a las cosas de Dios, normalmente le dan plazos. Mira, vamos a que te acerques a Dios, que te pongas al día, que arregles cuentas con Dios. Eso después. Y puede ser que el después no llegue. ¿Ves? Porque son los designios de Dios. Entonces, hermano, eso es una llamada del Señor con esta primera lectura. Un Dios poderoso que nos tiene paciencia. ¿Y la paciencia de nosotros para los demás? Como que no nos parecemos mucho a Dios, ¿no? Tenemos muy poca paciencia. Bueno, muy bien, fíjense. Y ahora, recordemos, por favor, la omnipotencia de Dios es su misericordia. Nosotros creemos que Dios es un Dios que está en el cielo y que tiene como una especie de rayo, así como en las epopeyas, y que o tiene un látigo o está pendiente de qué nos va a pasar, qué vamos a hacer para castigarnos. Y aquí dice que no, que Dios, dos cosas que tenemos que saber. Dios
nos tiene paciencia. Y como nos tiene paciencia nosotros, debemos también nosotros, ¿qué hacemos? Tener paciencia con los demás, imitar a Dios. De eso se trata. Y en segundo lugar, Dios es un Dios que perdona y está dispuesto a esperarnos. Fíjense, este amor de Dios tan grande, a mí esto me llena muchísimo porque es lo mismo que ha pasado en mi vida. Es un Dios que está ahí y que nos tiene paciencia, nos lleva. Yo siento que Dios me ha llevado a mí, así como los ha llevado a ustedes, paso a paso, poco a poco, para que vayamos descubriendo cosas que yo no pude descubrir cuando era más joven y estoy descubriendo ahora. O sea, ese gran amor de Dios es bien importante que lo tengamos. Y en el Evangelio de hoy, el Señor, volviendo a utilizar las parábolas, claro, de forma sencilla, y utilizando, fíjense que utiliza el Señor, ejemplos de la vida cotidiana. No nos dio una clase magistral, sino nos dice, claro que es una clase magistral, pero nos da una clase sencilla para que la podamos entender. ¿Y en qué se basa? En lo que en su época era la cotidianidad del pueblo. ¿Y qué quiere ilustrarnos el Señor hoy? Nos quiere hablar, las tres parábolas son dirigidas, ¿qué dice? El reino de Dios. Ustedes tienen el subsidio, por favor, véanlo y me ayudan. El reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla. Esa es la primera parábola. Y la segunda parábola, esta primera es muy conocida por todos, ¿verdad? La llamamos la parábola del trigo y la cizaña. La llamamos la parábola del trigo y la cizaña. Y la segunda parábola que nos presenta hoy el Evangelio se parece a una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de la semilla, pero cuando crece se vuelve un árbol frondoso. Tan frondoso es que da sombra y que hasta los pájaros vienen a anidar. Así dice la palabra. Y en la tercera parábola, la levadura, que coloca 3 partes de harina o de levadura, de harina, y la mezcla para que crezca. Esas son las 3 parábolas de hoy. Vamos a centrarnos mucho en la primera. En la primera nos habla, ¿de qué nos habla? De un enemigo. Eso es lo primero que el sembrador vino y colocó buena semilla. ¿Dios coloca mala semilla? A veces culpamos a Dios de que nos pasen cosas malas y de que seamos malos. Es que Dios lo abandonó. Es que Dios no lo quiere. A unos sí, a otros no. No, sino que Dios siembra buena semilla. Nosotros somos buena semilla o somos mala semilla. Buena semilla. Eso es bueno declararlo. Entonces, Dios colocó en nosotros buena semilla. Pero vino el enemigo. Dice el Señor que es el enemigo. Después dice que ¿quién fue el que sembró la mala semilla? El diablo. De frente. Es que hay que darle al pan y al vino vino. Por eso es que entonces el sembrador aparece diciendo: hermanos, ¿qué pasó? Le preguntan al Señor. Y él dice: debe ser el enemigo, porque yo no siembro mala semilla. ¿Cuántas veces acusamos a Dios de muchas cosas? ¿Qué dice Dios? Yo no siembro mala semilla. ¿De dónde viene la mala semilla? Le hemos abierto las puertas al dueño de la cizaña. Y él ha venido. Cada vez que nosotros nos descuidamos, viene el dueño de la cizaña y pone la semilla. ¿Ven? Porque ¿qué le pasó a los servidores del sembrador? ¿Qué le pasó? Se quedaron dormidos, hermanos. Y entonces cada vez que nosotros nos quedamos dormidos, viene el sembrador, el dueño de la cizaña, y la coloca. Dios colocó la buena semilla desde el principio en nosotros. ¿Cuándo la colocó? Desde que fuimos bautizados. Colocó esa semilla. Colocó la gracia de las 3 virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad, para que nos desarrolláramos. Luego, a través de los sacramentos, nos va dando nueva vida y nos va fortaleciendo. Cuando nos confirmamos, se confirmó la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y fíjense, sin embargo, después de eso, y nos pasa mucho,
hicimos la primera comunión, ya está ahí. Hasta que nos lleven a la iglesia obligados porque nos llevan en un ataúd. Así pasa a veces. Y entonces de eso se trata, ¿ves? Colocó la buena semilla, pero nosotros nos quedamos dormidos y viene el maligno. Y ¿cuándo coloca mala semilla en nosotros? Por ejemplo, cuando nos volvemos flojos, eso es mala semilla. Cuando nos volvemos perezosos, eso es mala semilla. Cuando el hombre, por ejemplo, está casado y empieza a mirar una chica que le llamó la atención y la chica le pica el ojo, etcétera, etcétera, y terminan enredados. Ahí está ¿qué está haciendo el dueño de la cizaña? Sembrando la mala semilla. Fíjense esto, ¿no? Y entonces hay una pregunta clave que le hacen al Señor, al sembrador. Le dice, ¿qué hacemos con esto? Porque vimos que no nos dimos cuenta y ahora hay cizaña metida entre el trigo. Y la pregunta es, Señor, ¿la cortamos? ¿La arrancamos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no la corta? Porque pueden arruinar el trigo también. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No, déjenla que crezca la semilla, la cizaña y el trigo. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Saquen primero, ¿qué van a sacar primero? La cizaña. Y la vamos a amarrar en gavillas, así se decía antes, y la quemamos. ¿Y qué hacemos con el trigo? Lo llevamos al granero. Bien, entonces, esa pregunta nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Vuelvo a decirlo. Ok, viene la siega, llegará en su momento. Ahorita no la vamos a cortar, la cortamos después. Y cuando llegue la siega, ¿qué vamos a hacer? La siega, ¿saben qué es, verdad? Para algunos es el fin del mundo, pero cuando llegue el final de nuestra vida, nos van a revisar, ¿ves? ¿Qué tanto de trigo? ¿Qué tanto de cizaña? Fíjense algo, la sabiduría popular es grande, ¿no? En el tiempo nuestro, y también antes también se decía, yo creo que esto tiene muchísimos años, habían siempre expresiones que son referentes a esto que hizo el enemigo de sembrar la cizaña. Por ejemplo, incluso yo creo que mucha gente que nunca ha oído o nunca ha tomado conciencia de esta parábola, lo decimos comúnmente. Ustedes saben qué frases se dicen comúnmente, ¿verdad? Ayúdenme a recordar una. Cuando uno está hablando con alguien y dice, esta persona es... ¿se dan cuenta de dónde viene eso? Si usted dice, esta persona es cizañera, ¿qué significa que esta persona es cizañera? Que, siguiendo la parábola dice que siembra cizaña, ¿verdad? ¿Y qué significa meter cizaña? ¿Qué significa meter cizaña? Exactamente, ¿ves? Eso significa sembrar cizaña. ¿Y qué otra expresión tenemos? Yo tengo varias expresiones aquí. Una es esa. ¿Y cuál es la otra? Cuando usted quiere que alguien no comente nada malo sobre otra persona, o cuando siente que una persona está en un grupo y esa persona anda metiendo chismes y eso, ¿qué le dice uno a la gente? Uno se acerca y le dice, mire, aquella persona es cizañera. Mete cizaña. Quiere decir que mete división, que mete ¿qué? Envidia. ¿Qué más mete? Que mete chismes. Ajá. Cuando uno le dice a la gente, no sea cizañero, le está diciendo que debe caminar, cambie su actitud, camine por el camino del bien. ¿A eso nos invita el Señor o no? Sí nos invita. Y volvemos, hay que insistir mucho. ¿Cuándo somos cizañeros? Ustedes me lo acaban de decir. ¿Cuándo somos cizañeros? Cuando hablamos de los demás. ¿Cuándo somos cizañeros? Cuando calumniamos. Cuando decimos mentiras sobre otros. Cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad. Cuando señalamos a otras personas. ¿Cuándo más? Cuando juzgamos, cuando le damos la fama. Y nosotros en eso somos expertos, ¿no? Miramos una persona y decimos, yo ya sé, esta persona es de esta forma. Esta persona no me gusta porque yo ya la vi, ya solamente de verla ya la hice la radiografía. Ya sé quién es y cómo se porta. Así somos muchos de nosotros. ¿Seremos cizañeros o no? Entonces cuidado con eso. A veces nos hacemos expectativas de las personas
a primera, de primera antes de conocerla. Y uno puede decir después, eso es correcto, uno puede decir después, ay, yo pensaba que fulanito era de tal manera, que fulanito era, yo pensé que el compadre era de otra manera, fíjense, me equivoqué. Entonces, cuando hacemos juicios a priori, cuando hacemos juicios sin tener base, somos cizañeros. ¿Saldremos aprobados o raspados? No sé. Ustedes me dirán. ¿Sí? Entonces, con los demás, fíjense que el Señor es tan misericordioso con nosotros, que con nosotros, ¿qué dijo? No lo arranquen. Déjenlo ahí. El Señor dice, este hombre se dedicó al licor. Y entonces llegan los servidores y le dicen, ¿lo sacamos del mundo ya? ¿Qué le dice el Señor? No. Démosle chance. Pudiera ser que se arrepienta. Puede ser que cambie. Bueno, el ladrón, el que por cierto la tradición le dice el buen ladrón, que estuvo en la cruz con el Señor, faltando un minuto, digo yo un minuto, para morir. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que para Dios nada está definido. Él es el que tiene la última palabra siempre. Y entonces, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, Dios es el que tiene la última palabra. Y nosotros no podemos empezar a decir, yo con este Señor ya no puedo. No, Él es el que, si el Señor puede, yo puedo. Y es así, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ser trigo. Ahora, pregunto, ¿nos podemos quitar la cizaña? Dicen que sí, dicen que no. Porque siempre habrá pecado. ¿Cuándo nos vamos a quitar esa cizaña? Cuando vayamos a la presencia del Señor, que seamos liberados de ese pecado. El Señor ya nos perdonó ese pecado. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre con esto? Es similar, por ejemplo, yo me imaginaba viendo aquí el campo de Barrio Bolívar, el terreno de Barrio Bolívar. Imagínense todo este sembradío. Supongamos que es trigo y cizaña. Y lo vemos así bonito, ¿verdad? Unas flores que parecen trigo, unas flores que parecen cizaña. ¿Cómo saber si es trigo o es cizaña? Hay una característica, hermano, que la aprendí. Dicen que, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, ahí me pueden ayudar. Cuando crece el trigo crece y dicen que cuando llega a cierto tamaño se encorva. ¿Sí? ¿Sí lo han visto ustedes? Por el peso de la espiga. Se encorva. La cizaña no da fruto. No sirve para... Incluso dicen que es perjudicial si uno come cizaña. ¿Qué pasa con la cizaña? La cizaña crece, así como crece esta columna, derechita y toda orgullosa y dice, yo soy la cizaña. El trigo no, el trigo por sus obras hace esto, se va encorvando por el peso. Y entonces eso es una forma de que los agricultores distinguen el trigo de la cizaña. Y por supuesto, la cizaña no da fruto, el trigo sí. Entonces fíjense, hermanos, qué bonito. Esta comparación nos permite ver eso. ¿Cuáles son las características del trigo? El hecho de encorvarse, ¿a qué les dice? ¿Qué les ilumina? La humildad, la reverencia, de vivir una vida sencilla, humilde. Ese es el que es trigo. ¿Y cuál es el que es cizaña? El que se cree así encumbrado. No sé si ustedes conocen a alguien así. No lo vamos a criticar, ¿no? Por supuesto. Es simplemente, y nosotros tenemos que ir a vernos en el espejo, hermanos, porque nosotros no nos vemos. A ver si estamos encorvados como el trigo o somos así soberbios como la cizaña. ¿A qué nos pareceremos? Yo sé que por su mente está pasando en este momento. ¡Ay, fulano! Parece cizaña. No, eso no. Mirémonos nosotros. Nosotros. ¿Somos trigo o somos cizaña? Y entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cambiar. ¿Qué debemos hacer? Dejar que crezca el trigo. ¿Y qué hacemos con la cizaña? Agarramos la podadora, fíjense, miren para allá el campo de Barrio Bolívar, y ponemos una podadora especializada.
que sea capaz de diferenciar el trigo de la cizaña. Y pasamos la podadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro campo, que es nuestra vida, lo vamos a tener que la cizaña esté pequeñita y que el trigo crezca. Esa es la única forma, hermano. Usted no puede arrancar la cizaña de raíz porque el pecado está. El Señor dice que nos va a liberar de ese pecado cuando vayamos al cielo. Así lo dice también San Pablo, ¿verdad? Nos lo ha enseñado. Bueno, entonces, hermanos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa esta podadora? Que nosotros tenemos que empezar a identificar en nuestra vida qué acciones son cizañas. ¿Cuándo somos cizañeros? Porque aquí nadie puede pensar que es perfecto y que no tiene pecado. Por eso mucha gente no se confiesa y dice, pero yo no he pecado. No, yo no hago mal a nadie. Y entonces eso tenemos que revisarlo. Porque pudiera ser que ahí está encerrado el pecado. Está metido sutilmente y se llama, una cizaña que se llama soberbia, orgullo. Y pues no nos damos cuenta. Pues para nosotros es fácil ver a los demás y decir, usted es un cizañero, usted sí es trigo. No, y nosotros, por eso es que les digo, tenemos que vernos al espejo, a ver cómo somos y sincerarnos. Eso es lo importante. Recuerden que el Señor es un sembrador que es paciente y misericordioso con nosotros. Así nosotros debemos ser con los demás. ¿Y cómo hacemos para que la cizaña no crezca? O sea, ¿cómo hacemos para pasarle la podadora a la cizaña? Acercarnos más a Dios. Acercarnos a Dios podría ser una forma. ¿Y la oración? También. Ajá. ¿Y hacer ejercicios espirituales? También. ¿Y hacer el bien? ¿Y aplicar una buena confesión, por supuesto, todo eso? Pero en las obras de misericordia, acordarnos de una obra de misericordia, que ustedes me van a identificar cuál es, que dice, soportar con paciencia los defectos de los demás. Eso no lo hacemos, hermanos. Nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos dejan. Entonces, aprender a tener paciencia, aprender a parecernos a Dios, para que tengamos paciencia. No significa que nos volvamos, a mí no me importa, que pase lo que pase. No, estoy diciendo es que con tolerancia, con perseverancia, con paciencia, ¿ve? Decirle al Señor, ¿tengo que orar todos los días? Orar todos los días. Y no empezar a decir, no, pero yo ya recé bastante, ya toda la semana, el domingo, no, yo no rezo más. No, sino estar pendientes de acercarnos a Dios cada día. ¿Qué llama a Dios cuando ve la cizaña? La rabia. El Señor al Señor le dicen los servidores del campo, le dicen, Señor, se llenó de cizaña esto. Y usted puede en su familia también pensar así. Se me llenó la familia de cizaña. Y yo tanto que he rezado por ellos. Y entonces, ¿cuál es el remedio para esto? La paciencia. La paciencia. Esperar en Dios. Confiar en Él. Ir podando. Y queda finalmente una pregunta para nosotros. ¿Somos buena o mala semilla? No tenemos que responderlo. Porque podemos caer en una trampa si decimos que somos muy buenos. Porque habría que oír la opinión de los demás. Así también a veces creo yo. Y me pongo en esa situación y digo, no, yo soy muy bueno. Pero no le vayan a preguntar a Betty, por favor. No le vayan a preguntar a Betty. Porque ni le vayan a preguntar a mis hijos. Eso es así. Es así porque somos trigo y somos cizaña. No me puedo sentir mal porque yo soy trigo y soy cizaña. A veces cuando me descuido, dejo que la cizaña crezca mucho y me domine. Pero yo tengo que estar entonces trabajando duro como un buen sembrador, como un buen agricultor, sembrando duro para mantener esa cizaña. ¿Que somos débiles? Claro que sí. Pero fíjense, finalmente, ya para cerrar, para no alargar esto y aburrirlos. Pero fíjense, en la segunda lectura hay una clave para nosotros, ya para terminar. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí o no? Sí. El Espíritu viene en nuestro auxilio. Es decir, esta lucha
entre el trigo y la cizaña no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos ayuda. Y nos envió su Espíritu. Por eso Él dijo, en el momento de una vez que iba a ascender al cielo, dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar a un defensor, a un paráclito para que esté con ustedes y para que tengamos esta doble, nos va a introducir en la verdad. Eso fue lo primero que nos dijo. Y nos va a ayudar a caminar en esta tierra. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo todos los días que venga en nuestra debilidad. Porque dice que nosotros ni siquiera sabemos pedir. Pidámosle al Señor eso, que nos ayude a pedir lo que conviene a nuestros corazones, lo que conviene a nuestra vida. A veces le estamos pidiendo cosas al Señor que no nos convienen. Y a veces por eso no tenemos respuesta. Pidámosle al Señor eso, que nos ayude. Que esta semana, mire, el trigo y la cizaña sea un patrón donde nosotros nos podamos medir. Y que en cada acción nuestra, porque ¿de qué sirve saber esto, pero que esto no llegue a una acción concreta? Es decir, el Señor nos habla del reino de Dios. Hoy nos está hablando de esto. ¿Y qué significa el reino de Dios? Que Dios reine en nosotros. Pero eso tiene que tener una consecuencia. Es decir, yo puedo decir que Dios reina en mi vida, pero yo tengo que mostrar con mi vida, con mis actitudes, con mis acciones, que el reino de Dios ha llegado a mí. Si yo digo que el reino de Dios ha llegado a mí, pero entonces me vuelvo cizañero y empiezo y exploto, ¿qué pasa? Pues no, como que como que no ha llegado el reino de Dios. Pero si yo soy una persona diferente, que está creciendo, que tiene paciencia, que se acerca a los demás, que es caritativa, esa persona pareciera que sí está llegando al reino de Dios. Si yo soy una persona que exploto con cualquier cosa, como que hay mucha cizaña todavía por cortar. Si soy una persona envidiosa, como que falta mucho por cortar. Si no soy una persona honesta, como que falta mucho por cortar. Si soy una persona que se aprovecha de los demás, como que falta por cortar. Y así sucesivamente, podríamos pasar aquí todo el día en eso. Hermanos, ¿soy trigo o soy cizaña? Obviamente que en mí hay cizaña, claro que sí. Pero aprender con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, a mantener esa cizaña bajita. Ese es el trabajo nuestro esta semana, hermano. Descubrir, identificar la cizaña, no la de los demás. No vamos a llegarle a decirle a los demás, mire mamá o mire hija mía, hoy me di cuenta que usted es pura cizaña. No, por favor, sino decirle, más bien, hacer silencio y acercarnos a ellos y empezar a trabajar con ellos para que puedan también ellos descubrir su cizaña. Pero vamos a centrarnos en nosotros, descubramos nuestra propia cizaña para encontrar la gracia de Dios y podernos acercar a Él. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Levantamos nuestra mano derecha y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, las semillas del mal y del bien crecen juntas. Oremos para que seamos fermento del reino de Dios en el mundo. Jesús siembra cada día en nuestros corazones la semilla de la buena noticia, para que llegue a todos los hombres y mujeres del mundo y transforme sus corazones y obras. Oremos al Señor. Por los responsables de la Iglesia y de nuestras comunidades, para que promuevan los valores del reino de Dios en las personas y en las instituciones civiles y religiosas.
Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios nos colocó en el mundo como pequeñas semillas de su reino, para que promovamos la honestidad y la solidaridad en la familia y en los lugares de trabajo, de ocio y de descanso. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por todos nuestros familiares. Oremos por nosotros, para que el Señor haga crecer en nosotros el trigo, para que reduzca la cizaña y para que nuestros familiares también puedan encontrar la gracia de su amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros familiares difuntos, para que Dios tenga misericordia de ellos y les dé el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos, Señor, hacer crecer en nuestros hogares, en las instituciones públicas y privadas, el árbol del bienestar para todos y el fermento de la honradez. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: las paces dejo, mis pasos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, podemos darnos fraternalmente la paz. Cantamos juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que podemos participar de esta comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ponemos de pie, por favor. Oración. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esperamos pues que todos tengan un feliz fin de semana y que tengan una semana llena del Señor. Amén. Nos despedimos pidiéndole al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo, Dios bendiga.